que está integrado, pues, como ya lo dijo el profesor, por mi compañero Osvaldo, perdón, mi compañera Fátima y su servidora Alexandra. El tema que vamos a ver hoy es forámenes de la base del cráneo y elementos transcontinentales. Bueno, pues primero vamos a desarrollar aquí nuestro cronograma. Le voy a pedir pues a algunas personas si gustan ayudarnos a leer. Yo. Ok. Si quieres las primeras dos para aquí. Ok, perfecto. Cronograma, fecha y hora, 10 de marzo del 2021, de 15 a 17 horas. Temas, primer parcial, saber qué. 9. Forámenes de la base del cráneo y elementos transcontinentales. Espina nasal del hueso frontal, la lámina perpendicular del etmoides y la cresta esfenoidal inferior. Ok, yo les puse pues esta estructura para que identifiquemos la zona anterior. Ahora, aquí se los pongo más detallado, vamos a irnos a esta imagen. Imagínense que en esta imagen le van a quitar esta parte como de el palatino, así como el paladar, para observar a detalle lo que compone. Entonces, ¿qué compone en la línea media? Vamos a encontrar la espina nasal del hueso frontal, que es esta estructura que se observa aquí. Vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides, que aquí nos la señala con esta flechita, o sea, son estructuras muy chiquitas que se encuentran en esta parte, y la cresta esfenoidal inferior, que la vemos acá. O sea, estas son las estructuras que se encuentran en la línea media. Aquí trazamos una línea media y encontramos estas tres estructuras. Y en la parte lateral, pues obviamente van a ser los que se encuentran a los lados. Yo se las puse, ahora vamos a esta imagen para que no se pierdan el ángulo en el que lo estamos observando. Vamos a encontrar las bóvedas de la bóveda de las fosas nasales de ambas. Si aquí vemos el cráneo, en esta parte está el esfenoides, obviamente, el que tiene forma de murciélaguito. Y pues obviamente hablando de sus lados laterales, vamos a encontrar la bóveda de las fosas nasales, las masas laterales, en este caso del hueso etmoides, que aquí están señaladas, y el techo de las órbitas, que si se dan cuenta, en estas imágenes se logran apreciar completamente. Aquí, obviamente, la estamos viendo desde otra vista, aquí la estamos viendo frontal, de este lado la estamos viendo desde, como si miráramos la cabeza desde abajo, pero como yo les comenté, quitándole esta parte. Eso fue de la zona anteriorofacial. Ahora les van a hablar acerca de la zona media o yugular. Y bueno, esta zona media o yugular, también llamada, va a estar comprendida entre dos líneas, como ya lo había explicado Ale, la línea bicigomática y la línea bimastoidea, que van a ser como que los límites de esta zona media. Y bueno, en la zona media vamos a encontrar una línea mediana que va a ser como una línea vertical, que va a ir desde dos estructuras, desde el tubérculo faríngeo y desde la fosita navicular. A ambos lados de esta línea mediana o esta línea que divide verticalmente a esta zona media, vamos a encontrar diferentes accidentes óseos a nivel de los huesos que comprenden esta zona media. Y los huesos que comprenden esta zona media son la porción escamosa del temporal, el ala mayor del esfenoides, la porción anterior del hueso occipital y la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Y bueno, una línea que se va a extender desde la apófisis mastoides hasta la apófisis pterigoides, va a dividir a esta región en dos triángulos, uno anterolateral y otro posteromedial. En el triángulo anteromedial vamos a encontrar, vamos a encontrar diferentes estructuras, como las cuales son el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática, con el tubérculo articular, la fosa mandibular, la fisura pretotimpánica, el foramen espinoso y el foramen oval. Y en el triángulo posteromedial van a estar la apófisis estiloides, el foramen estilomastoideo, el foramen yugular, la fosa yugular, el orificio externo del conducto carotídeo, los conductillos timpánico y coclear, el conducto músculo tubárico,
el foramen posterior del conducto pterigoideo y el foramen lacerum. Y en la parte anterior vamos a encontrar esta zona, los procesos pterigoideos, y se va a ubicar el canal pterigoideo, la fosita escafoidea y el agujero rasgado. Bueno, estas zonas van a estar en la parte externa de nuestro cráneo, o sea, en la parte de afuera, en la zona media, y en unos momentos nosotros vamos a explicar la zona, bueno, la parte interior de nuestro cráneo, y ahí vamos a hablar de otras estructuras. Bueno, esa fue la zona media o yugular. Ok, buenas tardes, compañeros, profesor. A mí me toca hablar de la zona posterior u occipital. Bueno, esta claramente se ubica en la línea media, ya mencionada anteriormente por mis dos compañeros. Está ubicada en el agujero occipital, en la protuberancia occipital externa y cresta occipital. Claramente, como está en el esquema que colocamos, intenté recortarlo un poquito para que se viera nada más la parte de la zona posterior occipital, donde encontramos los condilos del occipital, la fosa condilia posterior, la apófisis yugular, la apófisis mastoide, la ranura digástrica, la línea curva occipital inferior y la línea curva occipital superior. Cabe destacar que, bueno, esta zona posterior occipital es una de las más profundas y bueno, con mayor capacidad. Ahorita posteriormente lo vamos a mencionar hablando de las fosas craneales. La que sigue, por favor. Ok, entonces, recapitulando, ya vimos la parte externa del cráneo, bueno, de la base del cráneo, y ahora vamos a irnos en la parte interna. Tomamos nuestro cerebro y lo cortamos a la mitad, obviamente, bueno, si tomamos el cráneo, lo cortamos a la mitad y como si sacáramos el cerebro, vamos a observar esta estructura que se conoce como base del cráneo interna. Entonces, esta base del cráneo interna va a estar dividida por el borde posterior de las alas del esfenoides. Bueno, se va a dividir en tres zonas, ¿no? Dijimos, en una fosa anterior, que es esta, en una fosa media y en una fosa posterior. Cada una va a tener sus diferentes límites. Bueno, igual a cada compañero le va a tocar una fosa para que vayan como viendo más o menos los límites de cada una de las fosas. Hasta ahorita la pequeña introducción es que estas tres fosas nos van a ayudar a dividir el cráneo y ahí vamos a encontrar diferentes forámenes. Entonces, aquí ya les puse una imagen para que las puedan ubicar. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Entonces, vamos a hablar de la fosa posterior. Es como si recortáramos la primera parte y la vamos a observar aquí. Los límites de esta fosa anterior, vamos a tener que, obviamente, anteriormente va a ser la cara posterior del hueso frontal. Este es el hueso frontal y en su cara posterior va a ser el límite anterior de la primera fosa. En el caso de su límite posterior, que es vamos a encontrar el surco prequiasmático, que es este pequeño surco donde está la depresión del esfenoides. Y obviamente el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Estas son las alas menores del esfenoides. Esta va a ser el surco prequiasmático y pues esta va a constituir el límite de toda esta fosa anterior. En esta fosa anterior, bueno, aquí igual hay unas estructuras que se señalan. El número 1 vamos a encontrar la porción orbitaria, que es donde se alojan los globos oculares, el foramen ciego, del que pues, igual les voy a hablar. Esta es la crista Galli. La lámina cribosa con el número 4 es toda esta estructura que está llena de poros. Vamos a encontrar como número 5, a esta parte se le conoce como el yugo esfenoidal. El 6 vamos a tener el limbo esfenoidal, que pues, es como literal, limbo es una orillita. Y bueno, el 7, las alas menores del esfenoides, lo que ya les comentaba. Y en el número 8 tenemos al proceso clinoides clinoides anterior. Entonces, yo les comentaba que vamos a ir desglosando los forámenes por partes. En esta fosa anterior vamos a encontrar únicamente 4 forámenes, que es el ciego, el foramen etmoidal anterior, el etmoidal posterior y las haces de la lámina crimiforme. Se las voy a ir mostrando.
Bueno, esto por si lo quieren anotar para posteriormente verla en una imagen. Entonces, el primer foramen que vamos a encontrar es el agujero ciego. ¿Dónde se encuentra? Bueno, se encuentra entre el hueso frontal y la crista Galli. ¿Y qué va a pasar por ahí? Bueno, vamos a encontrar la vena emisaria para el seno sagital superior. Entonces, agujero ciego, ya sabemos dónde se encuentra y qué pasa por ahí. Vamos a irlo observando y pues vamos a estar regresando entre estas dos diapositivas, ¿no? Aquí vamos a encontrar el foramen ciego. Es la misma imagen que les mostraba anteriormente, pero ya como más real, pues. Aquí vamos a encontrar el foramen ciego que dijimos que se encuentra entre el hueso frontal y la crista Galli. Eso, bueno, es para que las vayan ubicando. También vamos a encontrar el foramen etmoidal anterior. Se encuentra en la mitad del arterio. ¿Y qué va a pasar por ahí? Pues va a pasar tanto la arteria como la vena y también el nervio etmoidal anterior. Entonces ya podemos ir relacionando que por el foramen etmoidal anterior pasa arteria, vena y nervio etmoidal anterior. El foramen etmoidal posterior, para ver los dos juntos ahorita, se encuentra en la lámina cribiforme igual, y que van a pasar por ahí, pues van a pasar los haces del nervio olfatorio. Cuando nosotros, si recordamos, en esta parte de la nariz, nosotros tenemos la lámina cribosa del etmoides que pues tiene pequeñas depresiones por donde pasan las ramas de este nervio y son los que nos ayudan al olfato. Entonces, foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior se encuentran aquí. En no la señala porque son muy pequeñitos, pero en esta imagen sí. Vamos a encontrar que esta es la crista Galli y en la parte anterior el foramen etmoidal anterior y en la parte posterior pues el posterior. Entonces no hay mucho pierde. Recuerden, primero foramen ciego, foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior. Y el último foramen que se encuentra en esta fosa anterior van a ser los orificios de la lámina cribosa. Estos en sí no es un solo foramen, sino son todas las depresiones que ya les comentaba yo que se encuentran en esta lámina. ¿Dónde se encuentran? Pues en la parte posterior del margen externo del surco olfatorio. ¿Y qué estructuras van a atravesar estos orificios? Va a ser la arteria, la vena y el nervio etmoidal posterior. Se encuentra, bueno, son todos estos pequeños orificios que se encuentran a ambos lados de la lámina y pues es por donde van a pasar todos estos nervios del nervio etmoidal posterior. ¿Puedo comentar algo? Sí, profesor. Regresa al anterior. Entonces aquí dice orificios de la lámina cribosa del etmoides. ¿Y se supone que esto es lo que pasa por ahí? Sí. Dice en la parte posterior del margen externo del surco olfatorio. Ay, no, ya vi el error, perdóneme la vida. Yo creo que se equivocaron, ¿no? Sí, es que al corregir el texto, como nada más se pega, bueno, copias y pegas los textos, aquí ya era escribir y se me pasó ese detalle. Y luego dice que arteria, vena y nervio etmoidal posterior. Esto no es cierto. Sí, perdón, No, compañeros. no es correcto. Yo creo que se equivocaron aquí. Sí, fue un error mío. Discúlpenme. Muy bien, perfecto. De todas maneras, Gracias, profesor. los felicito. Pasen a la que sigue. Profe, de todas formas, lo corregimos y después la enviamos a los compañeros y a usted para ya corregir. Sí, claro. Nada más. Aquí estamos practicando, estamos entrenando. Sí, y podemos equivocarnos, pero precisamente para eso estoy yo, para poder corregirlos y aclarar algunas dudas que tengan ustedes con toda confianza, ¿eh? Muchas gracias, profe. Muy bien, adelante. Sí, profe, gracias. Adelante. Nada más perdón, sí habla, Linda, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa por ahí? A ver, regrésala, pues, regrésala. Regrésenla, ándenles aquí. Por los orificios de la lámina cribosa del etmoides, que son 20 de cada lado aproximadamente, entre 15 y 20, pasan nada menos que los verdaderos nervios olfatorios. Los verdaderos nervios olfatorios atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides para posteriormente penetrar en el bulbo olfatorio de cada lado.
Eso es lo que pasan por los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Los verdaderos nervios olfatorios son en número de 15 a 20. Ya lo veremos porque vamos a ver cada uno de los nervios y esto les va a servir porque obviamente al hablar de los nervios tenemos que hablar pues de su trayecto, de su recorrido, qué es lo que atraviesan, pero ya ustedes ya llevan pues cuando menos una base anatómica del continente craneal, ¿verdad? Entonces no se preocupen, para eso estoy yo, para aclararles. Entonces, ¿qué pasa por ahí? O sea que aquí también hay equivocación, ¿eh? Dicen foramen etmoidal posterior, foramen etmoidal anterior, el agujero ciego. Aquí está correcto, el agujero ciego pasa una vena emisaria que en la etapa fetal comunica, es una vena nasal, comunica la circulación extracraneal con la intracraneal. Atraviesa la vena nasal por el agujero ciego y entonces se comunica con el seno sagital superior, pero con la edad ese agujero se cierra, se osifica y entonces por eso se llama ciego, porque ya no tiene comunicación, se cierra. Y sí, aquí sí pasa una vena emisaria, ¿verdad? O anastomótica, pero únicamente en la vida fetal. Bueno, en el etmoidal anterior dice, en la mitad del margen externo, surco olfatorio, pasa la arteria, vena, nervio etmoidal anterior. Sí, el nervio etmoidal anterior. Bueno, lo que pasa realmente es la arteria etmoidal anterior, ¿no? Y el nervio nasal interno. Y en el etmoidal posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoidal. Eso es lo que pasa. Y por los orificios de la lámina cribosa del etmoides pasan los verdaderos nervios olfatorios que ya dije que son de 15 a 20 de cada lado. En cada fosa nasal tenemos 15 a 20 nervios olfatorios, que son verdaderos nervios. Muy bien, adelante. Continúen. Profe, nada más me gustaría agregar en la fosa craneal anterior, bueno, estuvimos investigando el equipo, algo relacionado como algún ejemplo, y encontramos en un libro lo que era la rinorrea del líquido cefalorraquídeo, que suele ocurrir en esta fosa craneal anterior, y no queremos como abarcar mucho ese tema, porque obviamente pues queremos concentrarnos y que pasen todos los temas, pero la rinorrea del líquido cefalorraquídeo aparece después de la fractura del hueso frontal. Muy bien. Se asocia con el desangramiento de la dura madre y la aracnoide sobre la lámina cribosa del etmoides. No vamos a profundizar mucho en el tema, pero como un ejemplo que puede ocurrir en la fosa craneal anterior, lo destacamos. Perfecto, te felicito y los felicito al equipo, pero el aspecto clínico déjenlo al final, es un consejo que les doy. Cuando ustedes estén exponiendo su tema de anatomía, hablen de la anatomía, pero al terminar la anatomía, entonces hablen del aspecto clínico. Por ejemplo, de las fracturas de la base del cráneo, cuyo trazo de fractura puede atravesar o pasar a nivel de la fosa craneal anterior, o la fosa craneal media, o la fosa craneal posterior. Y entonces ya nos hablan de esos aspectos, de esas fracturas, y cuáles son los signos clínicos que se presentan para poder ustedes ya tener una idea de cómo hacer un diagnóstico, cuando menos macroscópico, ¿verdad? Tener una idea de por dónde más o menos puede pasar lo que sea la línea de fractura o el trazo de fractura en la base del cráneo, ¿no? Porque hay fracturas de la base de la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, fosa craneal posterior, ¿no? Y entonces eso déjenlo al final para que ustedes ahorita hablen a lo de lo anatómico y al final sí pueden hablar del aspecto clínico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Eso, muy bien, continuamos. Bueno, la siguiente fosa que vamos a ver es la fosa media, y esta fosa media va a comprender dos huesos, el esfenoidal y el temporal. Va a ser también la zona llamada esfenotemporal. Y esta va a estar ubicada entre el tubérculo de la silla turca y el borde posterior de las alas menores del hueso esfenoides.
Y bueno, la zona media, para no hacerles el cuento tan largo, va a comprender una serie de forámenes, siguiente diapositiva, por favor, que van a ser, no, la siguiente. Estos. Van a ser estos forámenes los que van a comprender la fosa media. Si le quieren tomar foto, porque vamos a hablar de ellos ahorita, y recuerden su número porque la siguiente es una imagen donde vamos a ubicarlos, ¿va? Bueno, primero vamos a hablar del foramen redondo y es el número 1. Bueno, mejor vamos a la siguiente. Esa está bien. El foramen, el número 1, es el foramen, foramen redondo o redondo mayor o foramen rotondo. Y su ubicación de este va a ser posterior a la fisura orbitaria superior y como contenido va a tener al nervio maxilar superior del foramen oval, que va a ser donde esté el número 2, va a estar debajo de este foramen redondo, y el foramen oval o agujero oval va a tener su ubicación posterior y lateral al agujero redondo mayor, y como contenido va a tener a la arteria meningea menor y al nervio mandibular del trigémino. Después, el número 3 es el agujero espinoso, donde su ubicación va a ser posterior al foramen oval y como contenido va a tener a la rama meningea del nervio maxilar inferior, y la arteria era arteria y vena meningea media. Luego tenemos al agujero o foramen óptico, que va a ser el número 4. Este va a estar anterior y lateral a la silla turca. Y como contenido va a tener al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Luego tenemos al foramen lacerado. Este va a ser el número 5. Lo ubiqué de este lado para que no se pierda. Y su ubicación va a ser medial entre la unión del vértice de la porción petrosa del temporal y el cuerpo del esfenoides. Y como contenido va a tener la arteria carotidia interna y el plexo simpático pericarotídeo. Después vamos a tener como el número 6 a la fisura orbital superior, que también puede ser llamada hendidura esfenoidal. Su ubicación, como lo vemos en la parte aquí, en la parte más anterior, su ubicación va a ser la unión del ala mayor con el ala menor del hueso del esfenoides, y como contenido va a tener a las venas oftálmicas, nervio oculomotor, nervio troclear, nervio abducens y el nervio oftálmico del trigémino. Luego tenemos al número 7, que va a estar aquí en la parte más posterior. El número 7, que es el canal carotídeo. Este canal carotídeo va a tener su ubicación en la parte posteromedial al agujero oval y su contenido va a ser la arteria carotídea interna, el plexo simpático carotídeo interno y el plexo venoso carotídeo. Ahora vamos con el número 8. El número 8 está, no se van a perder porque va a estar bien en medio, ¿no? Va a ser la fosa hipofisiaria o pituitaria, la silla turca. Su ubicación va a ser el cuerpo del esfenoides y esta va a contener a la hipófisis. Luego, como el número 9, que ya es la parte más posterior, el número 9 va a ser el hiato del nervio petroso mayor. Su ubicación va a ser la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal y su contenido, bueno, como su nombre lo dice, su contenido va a ser el nervio petroso mayor y la rama petrosa de la arteria meningea media. Y por último, tenemos a la fosa trigeminal. La fosa trigeminal es el número 10, va a estar entre el 5 y el 7. Esta es la fosa trigeminal, su ubicación será la superficie anterolateral del temporal y va a contener al ganglio sensitivo trigeminal. Y bueno, recuerden mucho esta imagen para que no se pierdan, porque lo hicimos un poco, bueno, así para que ustedes puedan ubicar de mejor manera cada foramen y por eso les pusimos un número y todo.
Y bueno, este fue la fosa media. ¿Puedo preguntar algo? Sí, profe. Perdón, ¿qué dijiste que pasa por el foramen lacerado? Por el foramen lacerado, que es el número 5, Ajá. pasa la arteria carótida, perdón, la ¿Cuál? arteria carótida interna y el plexo No, simpático pericarotídeo. no, ahí está un error. Eso es equivocación, ¿eh? El agujero lacerado, antiguamente llamado agujero rasgado anterior, solamente pasa el nervio vidiano. Y aparte de eso, que se cierra con los años, porque aquí hay un fibrocartílago que une la articulación, es decir, el vértice de la roca o peñasco del temporal, lo une al cuerpo del esfenoides. Eso es en la etapa de recién nacido, la infancia, la pubertad, la juventud, pero en la adultez, cuando ya el hombre se convierte en adulto, se osifica ese cartílago, ese fibrocartílago y se cierra, de tal manera que aquí hay una sinostosis. Primero hay una sincondrosis, es una articulación en donde hay un cartílago y a través de ese cartílago pasa el nervio vidiano, pero con los años se osifica y desaparece el agujero rasgado anterior o lacerado, ¿eh? Sí, profe, nada, sí, no. Por donde pasa la arteria carótida interna, es por el orificio interno del conducto carotidio. Ahí sí te la creo, ¿verdad? Porque la arteria carótida interna penetra por el orificio externo del conducto carotidio y luego atraviesa la roca o peñasco del temporal y sale, sí, a nivel del vértice de la roca en el orificio interno del conducto carotidio, ¿eh? Hay que afinar esos detalles. Se los cuento nada más para que se den cuenta que hay que seguir estudiando, seguir observando el cráneo y dominar, pues, el conocimiento, que eso es lo que, el objetivo de nosotros, de que ustedes salgan bien preparados. Adelante. Ah, sí, profe, sí, una disculpa, perdón, es que lo había visto en una tabla del PRO, pero creo que, no sé, pero sí, Bueno, sí, ahí una les va. disculpa, profe. Para esto de la anatomía macroscópica, les recomiendo ver los libros clásicos, los tratados de anatomía, como es el Testila Target, el Quirós Gutiérrez, pero los libros actuales, como el PRO y otros más, no vienen muy bien, ¿no? Y además han querido meter algunos conceptos que no son muy aceptados a nivel internacional en los congresos internacionales de anatomía, ¿eh? Hay conceptos que quieren meter, pero bueno, es que la anatomía tiene sus propias nomenclaturas y la nomenclatura oficial es la nomenclatura anatómica internacional. Muy bien, adelante. Continuamos. Ah, sí, perdón, profe. Bueno, a mí me toca hablar de la fosa craneal posterior. Bueno, primero me cabe recalcar que la fosa craneal posterior, como lo dije anteriormente, es la más profunda y de mayor capacidad de las tres fosas. Esta está formada por la lámina cuadrilátera del esfenoides, el canal basilar del esfenoides, el occipital, los segmentos petroso y mastoideo de los huesos temporales y los ángulos mastoideos de los huesos parietales. Las suturas occipitomastoidea y parietomastoidea la atraviesan, ¿ok? Las suturas occipitomastoidea y parietomastoidea la van a atravesar. La fosa posterior contiene lo que sería el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo. Están separadas gracias a la fosa craneal media por la lámina cuadrilátera del esfenoides y por los ángulos superiores de la porción petrosa del temporal.
Estos ángulos anteriormente mencionados, los repito, que son la fosa craneal media por la lámina cuadrilátera del esfenoides y los ángulos superiores de la porción petrosa, darán lo que es la inserción a la tienda del cerebelo y contiene un surco para el seno petroso superior. Posterior a que les comente un poco de esto, voy a ponerles un poco de una imagen donde viene un poquito más claro. El agujero occipital, que es, está localizado centralmente en la fosa posterior. Acá al lado del agujero hay un tubérculo rugoso. Gracias a este ocurre lo que sería la inserción de los ligamentos alares. Justo superior al tubérculo está el agujero condilio anterior, en el cual pasará el nervio hipogloso, la rama meningia, la arteria faringea ascendente. Anterior al agujero occipital que me he mencionado, el segmento basilar del hueso occipital y el segmento dorsal del cuerpo del esfenoides formarán una superficie con surcos para soportar el tallo cerebral adyacente. Con eso me refiero al bulbo raquídeo y al puente. No sé, a veces soy muy rápida cuando estoy explicando porque me pongo... Relax. El agujero rasgado posterior se encuentra en el segmento lateral del hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? El segmento anterior del agujero, gracias a este se nos permite el paso del seno petroso inferior. El segmento posterior permite el paso del seno transverso y las ramas meningias de las arterias occipitales y faringeas ascendentes. Por el segmento central del agujero pasan los nervios glosofaringeo, vago y espinal. Superior y lateral del agujero rasgado posterior se encuentra el conducto auditivo interno para el paso de los nervios facial y acústico y la arteria auditiva interna. Bueno, aquí igual que mis compañeros hicimos como una tablita para que no esté tan complicado y entenderlo un poquito mejor. En la porción escamosa, el hueso occipital sostiene el hemisferio del cerebelo. En la línea media está la cresta occipital interna, que sirve para la inserción de la hoz del cerebelo, y el seno occipital se encuentra en esta cresta. La fosa posterior está rodeada por surcos profundos, y esos surcos contienen los senos transversos y sigmoideos. Cada uno de estos surcos que terminan en el agujero rasgado dejan su impresión en el hueso occipital, el ángulo mastoideo del hueso parietal, la porción mastoidea del hueso temporal y la porción yugular del hueso occipital. Esto que yo les acabo de mencionar, yo lo anoté como un diálogo para poder exponerlo. Posterior a que termine la exposición, se los envío al grupo para que lo tengan y más o menos se den una idea. Bueno, hasta aquí sería nuestra parte para los forámenes de la fosa posterior. Y bueno, me gustaría recalcar lo que mencioné al principio, de algo clínico que vimos nosotros, unos ejemplos para como guiarnos un poquito del tema. Esto, bueno, no sé el profe qué opine, pero yo pienso que no, nada más lo anoten como un ejemplo y tal vez si es de interés y de su agrado, investigarlo anexo a la clase. En la fosa craneal anterior, encontramos no sé si llamarlo enfermedad, profesor, no sé si estoy bien llamándolo así, pero se llama rinorrea del líquido cefalorraquídeo, que lo mencionamos, que, bueno, la rinorrea del líquido cefalorraquídeo puede ser causa de infección y meningitis, y, bueno, se previene administrando antibióticos en forma profiláctica. La rinorrea del líquido cefalorraquídeo, vulgarmente conocido como derrame de líquido por la nariz, aparece después de la fractura del hueso frontal, asociado con el desangramiento de la dura madre, la aracnoide sobre la lámina cribosa del etmoides. Como ya lo mencioné, puede causar una infección y se trata con antibióticos. Y puede también ser intervenida quirúrgicamente por el desgarro de la dura madre para detener el flujo de líquido y prevenir la infección. Este es en caso de la fosa craneal anterior. En la fosa craneal media vimos lo que es la hemorragia de la arteria meningea media. Esta es muy conocida generalmente porque presenta hemorragia extradural después de una ruptura traumática de la rama posterior de la arteria meningea media y con frecuencia es difícil de detectarla a tiempo.
hay pérdida de estado de vigilia, seguida de una aparente recuperación, o sea, es decir, regresa esta hemorragia, presenta signos de aumento de presión intracraneal, como acumulación de sangre extradural por la rotura de vasos. Lo que estuvimos leyendo un poquito, y eso me lo mencionó mi compañera Alexandra, que si no se trata ese problema a tiempo, puede producir incluso la muerte en pocas horas. O sea, es una hemorragia de la arteria meningia media. Se me hizo muy interesante, creo que a los tres este fue el que más se nos hizo interesante. Y mi compañero Osvaldo me habló un poquito de la otorrea del líquido cefalorraquídeo, que es de la fosa craneal posterior. Es el derrame es parecida a la fosa anterior, que es el derrame del líquido cefalorraquídeo, pero esta en vez de ser por la nariz es por el oído, y generalmente da lesiones a la fosa craneal posterior, como se los comento, cerca del conducto auditivo interno, ya que estaba conectada al conducto auditivo. Él me decía que había signos muy graves en estas lesiones visuales en el encéfalo. La verdad no quisimos indagar más información porque de por sí nos costó un poquito obtener esta información, pero agradecemos muchísimo su atención a todos, y una disculpa si tuvimos algunos errores. Aquí pusimos otras dos frases. Por detrás de crear una vida, lo más increíble que una persona puede hacer es salvar una vida. Abraham Lincoln. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter Parker. Aclaro que pusimos esta frase porque nosotros creemos que ser doctores es como ser superhéroes. Entonces, les agradezco mucho su atención. Una disculpa, vamos a corregir las diapositivas y se las anexamos, compañeros. Gracias, profesor. Muy bien, Fátima. Los felicito a los tres por el esfuerzo y además por el cumplimiento del trabajo que hicieron. Eso habla muy bien de ustedes, de su responsabilidad en su preparación. Así es que no se preocupen, todos cometemos errores, a veces no son voluntarios, son involuntarios los errores, pero para eso estamos, para corregirlos, estamos aprendiendo apenas, ¿verdad? En donde sí ya no se pueden cometer errores es en la práctica médica, ya cuando estén ustedes ante el paciente, ante un caso clínico, ahí sí hay que ser lo más honesto posible y no cometer errores. Eso es lo único que yo les puedo decir. Y los felicito a los tres, estuvieron perfectos, estuvieron muy bien. Y bueno, pues el tema, ya después veremos al ir avanzando el curso, vamos a hablar de las hemorragias epidurales y vamos a poner algunos ejemplos, en fin. Aunque esta materia pues no es clínica, no es neurología clínica, esa la van a llevar en otro semestre. Aquí nada más los preparamos para que lleven bases anatómicas de la neuroanatomía para que puedan entender bien precisamente la clínica del sistema nervioso. Me parece perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario de parte de los demás compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna opinión, alguna participación, colaboración, aportación? Si alguien ha leído, ha tenido más información al respecto, con mucho gusto la pueden compartir.